plática vamos a empezar un poquito con el recuento de las cosas básicas como la maduración del espermatozoide desde su formación hasta que el espermatozoide ya está maduro y listo para fertilizar, luego igual la maduración de los ovocitos, la fertilización, y luego platicaremos un poco cómo estos conocimientos de biología básica o biología de la reproducción básica nos han servido para hacer métodos anticonceptivos en primera instancia, y por otra parte, o la contraparte, que sería la reproducción asistida. Es un tema un tanto interesante, sobre todo en algunos medios como en la ciencia, en lo que a veces las mujeres nos pasamos posponiendo la vida, ¿no? Que si voy a ser mamá, pero cuando termine la maestría, ¿no? Cuando termine el doctorado, ¿no? Cuando termine el postdoc, y cuando me doy cuenta ya no puedo. Y la otra cosa es que también vienen jóvenes que están en licenciatura y pues si quieren disfrutar de la vida, pero no quieren echarse encima a un hijo o algo así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las dos partes, la parte de los jóvenes y la parte de la que no estamos tan jóvenes, ¿no? Bueno, empezamos con el gameto masculino, que es el espermatozoide. El espermatozoide, pues como ya todos sabemos, ¿verdad? Se forma en el testículo. Se forma en una red de túbulos, el de testis. Son los túbulos seminíferos y ahí se están formando los espermatozoides. En un inicio pues son células somáticas y están, bueno, este es un corte transversal de uno de estos tubulitos, ¿sí? Entonces aquí en la parte basal del tubo tenemos las espermatogonias y conforme van madurando se van acercando hacia la luz del túbulo para poder irse moviendo y finalmente del testículo pasar a otra parte del testículo que se llama epidículo. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí en la parte basal las espermatogonias. Estas espermatogonias se reproducen o se producen por mitosis, son como casi cualquier otra célula somática, con un número haploide normal, 2N. Y cuando en un determinado momento estas espermatogonias que se dividen, algunas pasan a lo que es ya la meiosis, ¿se acuerdan? Eso sí se lo deben recordar todos porque nos enseñan en la primaria. Entonces algunas de estas espermatogonias entran a lo que es la fase de la meiosis, y que no es más que un proceso en el cual se reduce el número cromosómico. ¿Se acuerdan que en el humano es de 46, entonces se reduce a 23? Todos los seres vivos tenemos 46 cromosomas, y se dice que la mitad del material genético viene de nuestro padre, ¿verdad? El biológico, y la otra mitad viene de la madre. Entonces, bueno, este proceso se llama espermatogénesis, todo el proceso de formación de los espermatozoides. Los espermatozoides testiculares, aunque ya están formados, les llamamos inmaduros, y aparte no tienen motilidad, son inmóviles. La motilidad la adquieren ya a su paso a este túbulo que se llama epidídimo. Ahí, aparte de que adquieren la maduración, también hay otros cambios en la membrana plasmática, adquieren, por ejemplo, colesterol. Eso les ayuda a resistir mucho, la membrana está más... ¿Se acuerdan que siempre nos dicen que el colesterol nos hace las venas así como que más fuertes, ¿no? O más duras, ¿no? Igual en la membrana del espermatozoide, y esto sirve para protegerlo porque el espermatozoide sale de su ambiente hacia el exterior al aparato reproductor femenino, ¿no? Entonces necesita estar bien protegido. Entonces, aquí termina, pero entonces le voy a hablar de un pequeño paso de la espermatogénesis que se llama espermiogénesis. Perdón, esta es la figura en donde, bueno, esta es una figura magnificada, de que aquí abajito en la luz del tubo tenemos las espermatogonias, espermatocitos, y luego tenemos las espermátidas, que son ya alargaditas. Entonces, si ven, van de la parte basal, la maduración, hacia la luz del tubo. Entonces les hablaba de las espermatogonias. Entonces, la espermatogénesis va desde una célula diploide a la formación de una célula con un número cromosómico N. Pero hay un paso que se llama espermiogénesis, que es ya la modificación morfológica. Se da en el último paso, y entonces tenemos una célula casi somática normal, aunque ya es N, ya tiene nada más la mitad de los cromosomas, y
va perdiendo, una de las cosas más visibles es que va perdiendo lo que es el contenido citoplásmico, se va reduciendo poco a poco. El núcleo se va alargando y se va compactando, aparte se le forma el flagelo. Entonces, aunque esta ya es N, todos estos cambios morfológicos nos llevan a una célula que tiene capacidad de motilidad con este flagelo. El citoplasma es muy pequeño y además a partir del aparato de Golgi se forma una estructura que se llama acrosoma. Esa acrosoma es una estructura que contiene enzimas hidrolíticas que le van a servir para atravesar las membranas del óvulo. No solo la membrana del óvulo, perdón, le van a servir para atravesar todas las envolturas del óvulo. El óvulo tiene dos envolturas y ahorita lo vamos a ver. Aquí se lleva a cabo toda la espermatogénesis, desde el inicio hasta la modificación, que es la espermiogénesis. Y en la maduración epididimal, que es en el epididimo, esta estructura que está al ladito del testículo, le da la capacidad de moverse, la estabilización de la cromatina, la estabilización de la membrana plasmática por adquisición del colesterol para protegerlo cuando pase a otro ambiente. Y además hay el líquido epididimal, tiene muchas otras proteínas que le ayudan pues a resistir más el nuevo ambiente. Hasta aquí hemos visto estas dos partes, que es la espermatogénesis y la maduración epididimal. Sin embargo, un espermatozoide recién eyaculado no es capaz de fertilizar un óvulo. Para esto todavía necesita otros pasos de maduración, como son la capacitación y la reacción acrosomal. Entonces, la formación y la maduración epididimal se llevan a cabo en el testículo, pero estas otras alteraciones o modificaciones se llevan a cabo ya en el tracto reproductor femenino. En el tracto reproductor femenino existe un medio en el que tenemos concentraciones altas de calcio, también tenemos concentración de colesterol. Eso ayuda a activar ciertas vías de señalización. Recuerden que para los que han llevado un poco de señalización, el bicarbonato les ayuda a activar ciertas vías como de la PKA, y la vía de, el incremento de calcio nos ayudaría a activar, por ejemplo, vías como PKC. En el espermatozoide, una vez que ya está formado, durante la espermiogénesis, ¿se acuerdan que les comenté que se compacta el núcleo? Entonces ya no hay transcripción, ni tampoco hay traducción, también el citosol se reduce. La única modificación o la regulación del espermatozoide, una vez que ya se ha madurado y que ya se ha formado, es básicamente por activación de vías de señalización. Las proteínas se fosforilan, se desfosforilan, o algunas otras modificaciones posttraduccionales, y así es como se regula. En particular, durante la capacitación, este medio hace que se activen estas vías de PKA y PKC. Hay un incremento en la fosforilación y eso ayuda a muchas funciones del espermatozoide. En este periodo se encienden las vías de señalización y entonces eso le ayuda al espermatozoide a tener una mejor motilidad. La motilidad que adquiere en la maduración en el epidídimo es un movimiento como muy vibratorio. En cambio, en la capacitación se dice que es flagelar. El flagelo se mueve así como que con ondas y eso le ayuda a un mejor avance. Le da más direccionalidad hacia donde quiere ir el espermatozoide. Entonces, las características de la capacitación, cuando uno lo pone en un medio capacitante, son la hipermotilidad, también sufre cambios en la morfología mitocondrial. Esto le ayuda mucho porque recuerden que la mitocondria es la que nos da el ATP, la formación de ATP y por lo tanto la energía para poder moverse. Hay un cambio en la localización de proteínas de membrana, en la composición de lípidos. El lípido, sobre todo el colesterol que ingresó durante la maduración epididimal, en este proceso ya dentro de la vagina o del aparato reproductor femenino es removido y ahora la membrana, con las pérdidas de colesterol, la membrana es más fluida, por lo tanto es más permeable a iones calcio y bicarbonato, con lo cual hay una producción de AMP cíclico y obvio una activación de las vías de señalización.
Una vez que el espermatozoide ya se ha capacitado, los niveles de calcio van incrementando poco a poco, y eso hace que haya una liberación de enzimas, y esa liberación de enzimas es lo que le llamamos reacción acrosomal. Ok, entonces, ¿se acuerdan que les decía que durante la espermiogénesis, durante su formación, se forma el acrosoma? Y el acrosoma es un saquito en donde el espermatozoide lleva enzimas hidrolíticas. Entonces, la RA no es más que la fusión de la membrana acrosomal externa con la membrana plasmática, se fusionan y así libera su contenido. ¿Para qué nos sirve ese contenido? Nos sirve para penetrar las envolturas del óvulo. El óvulo, cuando es liberado del folículo y pasa a la trompa de Falopio, no es una célula que va ahí solita, sino que también va protegida. Entonces tenemos el óvulo, y el óvulo lleva alrededor de ella una capa de proteínas que se llama zona pelúcida. Y aparte, después de la zona pelúcida, lleva otra capa de células que se llama células de la granulosa. Entonces, estas enzimas le ayudan al espermatozoide para penetrar o para degradar esas capas y poder accesar a la membrana plasmática del óvulo, y entonces ahora sí interaccionar con la membrana y posteriormente ingresar. En la reacción acrosomal, entonces se pierde todo esto que es el acrosoma, y aquí hay una reorganización de proteínas, que es esta sección. Esas proteínas son bien importantes porque básicamente son receptores que van a ayudar a tener contacto con el óvulo, y son muy importantes porque aparte son proteínas específicas de especie. Por eso no se puede llevar a cabo fertilizaciones entre especies, con algunas excepciones, ¿no? Como la mula y el burro, pero son muy escasas. Entonces, a veces todos creemos que el espermatozoide llega así como que de bolita, ¿no? En realidad no, el espermatozoide hace contacto con esta zona de costadito. Entonces, como pueden ver aquí, esta es la zona de reconocimiento, y entonces así como que llega de costado, donde tiene los receptores, acá están los ligandos, y empieza a fusionarse con la membrana plasmática del óvulo, y ya después es internalizado. Sí, llega ovulizando, no llega directo. Pero muchos espermatozoides, cuando llegan y tienen contacto con las células externas, que son células de la granulosa, sufren, y eso sí que sufren reacción acrosomal, y entonces sus enzimas ayudan a que esto se degrade, pero ellos ya sufrieron reacción acrosomal y ya no pueden seguir, sí siguen, pero ya no son funcionales. Entonces, ¿por qué? Porque todavía tienen la segunda capa a la cual ya no van a poder entrar porque ya agotaron sus enzimas. Entonces, los que vienen atrásito son los ganones, ¿no? Porque ya les están abriendo camino y ellos ya van avanzando. Entonces, como les comentaba, en el espermatozoide tenemos unas células, los espermatogones, que se están primero dividiendo por mitosis, y están haciendo así como que más células y más células. Por eso a los hombres no se les acaba el ímpetu, ¿no? En cambio, a las mujeres, la naturaleza es así como que un poco mala onda, porque en el caso de las mujeres, durante el periodo fetal ya nos limitan con el número de células que vamos a tener, ¿no? Y bueno, esas células se quedan arrestadas en ovocitos primarios, que es en profase 1, y ya luego, durante la niñez, no hay nada, todo se queda ahí tranquilo, y luego en la pubertad otra vez reinicia, o bueno, más que reinicia, continúa la maduración de los ovocitos, ¿no? Entonces sí, nos limitan mucho, y por eso llegamos a la menopausia y por eso muchas cosas, ¿no? Entonces, estas células diploide que quedó ahí arrestada en la pubertad, gracias a las hormonas, empiezan su maduración, continúan con la meiosis, y en este caso, ¿se acuerdan que en el caso del espermatozoide los 4 eran células viales? En cambio, en el ovocito solo es 1. ¿Ven cómo nos limitan? Solo uno queda viable, y los otros se van, les llaman solo cuerpos polares, y se van a degradación, ¿no? Y esta maduración, ¿dónde se lleva a cabo? O bueno, el proceso donde continúa, pues continúa en los folículos que están aquí,
en los ovarios. ¿Sí? Entonces aquí, por acción hormonal, por ahí traigo las hormonas son varias. Entonces, en la hipófisis, durante ya, bueno, empezamos en la adolescencia, la hipófisis así como que nos despierta y libera la hormona liberadora de la gonadotropina. No los voy a marear con tantos nombres de hormonas, ¿no? Pero bueno, estas hormonas hacen que se liberen otras dos, la folículo estimulante y la luteinizante, y entonces esas, bueno, finalmente lo que nos llevan es que el ovario haya la maduración de un ovocito. ¿Okay? Luego vienen otras hormonas y hacen que ese ovocito se libere. Este juego de periodos hormonales, pues es un ciclo menstrual o mensual, o bueno, en realidad es cada 28 días en alguien regular, ¿no? Por lo regular somos irregulares. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos la fase, la menstruación no es más que la degradación de algo que no se usó, y ahorita vamos a platicar un poco de eso. La fase preovulatoria, la ovulación, que es lo peligroso, ¿verdad, jóvenes? Y la posovulación, esto si se da la producción de las enzimas que mantienen el endometrio, se mantiene esa producción hormonal si el óvulo es fertilizado, y si no es fertilizado, entonces otra vez vamos al final del ciclo en donde hay la menstruación, ¿no? Y luego empezamos otra vez. Entonces, más o menos estos son los niveles hormonales que hay durante todo el mes. Entonces, el óvulo es liberado de aquí y se queda un ratito aquí detenido en una parte de la trompa de Falopio que se llama la ámpula, o lo pueden encontrar también en los libros como ampolla o ámpula. ¿Sí? Es una partecita ancha, y en realidad el espermatozoide que es depositado acá tiene que viajar el pobre. ¿Saben lo que es para él toda esta distancia? Es horrible. Entonces, en realidad, hasta aquí fertiliza, ¿sí? Como les decía, bueno, atraviesa el óvulo. Cuando es liberado con todas sus capas, y bueno, y ahí algunos van a empezar a querer entrar, pero no van a poder hasta que uno sí va a poder entrar. Entonces, cuando el primer espermatozoide que se une, ni siquiera que entra, que se une, que interacciona con la membrana plasmática, el ovocito lo que hace es liberar el contenido de unos gránulos corticales. Hay una función, unas vesículas que se fusionan con la membrana plasmática del ovocito y liberan su contenido. ¿Y qué es ese contenido? El contenido, otra vez, son enzimas que van a degradar la zona pelúcida, y como ya no va a haber zona pelúcida, entonces otro espermatozoide ya no va a poder llegar y llevar a cabo la reacción acrosomal, y por lo tanto ya ningún espermatozoide va a poder llegar aquí. ¿Sí? Entonces, el primer ganón que interaccione con la membrana plasmática del ovocito bloquea la entrada a otro espermatozoide, y por lo tanto se bloquea la poliespermia. ¿Y qué pasa cuando hay sextillizos o gemelos y así? Jamás es viable un ovocito, porque puede darse el caso de que entren dos espermatozoides, pero no es viable, porque entonces eso querría decir que tienes 3 copias de tus cromosomas, y por lo tanto ya la viabilidad se va a degradación. Lo que pasa en esos casos, bueno, hay dos explicaciones. Lo que les llamamos cuates, que son niños que no se parecen en nada, y los que les llamamos gemelos. Primero, el caso de los gemelos es que después de la fertilización se dan los estadios estos, ¿no?, de división ya una vez que se fertilizó, y por alguna razón estas células son totipotenciales. Si tú quitas una célula de estos primeros estadios, tú puedes formar un organismo desde cero. Entonces, lo que pasa en esos casos de gemelos es que por alguna razón se separaron, no hubo suficiente cohesión entre estas nuevas células, y hay una separación,
y entonces al mismo tiempo se están formando 2 o 3 o 4 individuos dependiendo y esos son los gemelos porque tienen la misma información genética, porque vienen de un mismo óvulo fertilizado. En el caso de los cuates es diferente y se da, de repente es medio común en algunas familias, o también es muy común para las personas o las mujeres que se estuvieron cuidando para no tener hijos, quiero decir, con pastillas, con inyecciones, con esos métodos que lo que te hacen es inhibirte la ovulación. Entonces de repente se te olvida el método y al mismo tiempo libera tu organismo 2 o 3 o 4 óvulos porque estuvieron arrestados por acción hormonal, y entonces llegan los espermatozoides y fertilizan al mismo tiempo varios óvulos que fueron liberados. Por eso el ginecólogo, cuando alguien tiene un control natal, tiene un control, perdón, para no tener familia y luego quiere tener familia, lo que te dicen es que te esperes 6 meses, ¿no? O sea, que dejes de tomar tus medicamentos o lo que estés tomando, pero que dejes para que te cuides por el método de ritmo o cualquier otro método, para que no tengas entonces un periodo de 3 a 6 meses, se regularice tu ciclo y ya nada más ovules un óvulo, como es lo regular, ¿no? Entonces, en esos casos lo que hace es como se forman se fertilizan, más de 2 óvulos, es lo que les llamamos cuates. Son niños que genéticamente son diferentes, parecidos pero diferentes, ¿no? Porque vienen de los mismos padres, pero diferentes porque no traen exactamente la misma información genética, pero crecen en la misma. Vienen, de hecho, placentas diferentes. En el caso de los gemelos, cuando se separan las células, ahí sí vienen inclusive en la misma placenta, ¿no? Y se hacen quítate tú y ya se para allá. Siempre normalmente uno es más grande que otro, ¿no? Uno es el que gana todos los nutrientes, ¿no? El folículo están aquí, en lo que es en el ovario, y de aquí ciertos niveles hormonales, cuando ya el folículo está maduro, aquí hay varios chiquitos, entonces va creciendo, se va madurando el óvulo. Va madurando y entonces se libera. Llega un momento en que los niveles hacen que el folículo ya libere el óvulo maduro. Entonces aquí es liberado y aquí la trompa de falopio tiene como, bueno, les llaman fimbrias, pero no son más que unos como vellosidades, que lo que hacen es moverse y lo que hacen es el óvulo que se libera, como que lo absorben y entonces entra a la trompa de falopio y aquí espera a ser fertilizado. Si el óvulo es fertilizado, empieza a viajar y al mismo tiempo que empieza a viajar ya va haciendo sus primeras divisiones y la implantación, fíjense, es hasta el día 7 y 8 post fertilización y se implanta en el endometrio, ¿no? La formación en el anterior es un juego de hormonas y formación de estructuras. Entonces, este endometrio, una vez que el óvulo es fertilizado y llega viajando, hay una señal hormonal que dice, sí se fertilizó y se va a implantar, y entonces cuerpo lúteo, que ahora se llama cuerpo lúteo, en realidad no se va a degradación inmediatamente, lo que hace es sigue liberando hormonas para ayudar en los primeros días de esa implantación del embrión. Ya una vez que está implantado, ahora la liberación de hormonas cambia de lugar, ¿no? La misma placenta empieza a liberar hormonas. Entonces, estos conocimientos básicos de precisamente los juegos hormonales son los que nos han ayudado para hacer estrategias para los métodos anticonceptivos que en unos primeros años fueron así como que el mayor boom, ¿no? Ahora con nuestros estilos de vida y que las mujeres pues ya nos queremos realizar más y posponemos nuestra vida para un futuro, ahora lo que está de moda es el otro lado, ¿no? La poder reproducir, ¿no? La reproducción asistida, ¿no? Pero bueno, en un principio pues lo que más nos preocupaba, sobre todo en países como México, ¿no? En los años, no sé,
60, que las familias eran bastante grandes y todo esto, pues siempre todo era atiborrado a que la familia pequeña vivía mejor y que hay que tener pocos hijos, no 12 como mi abuela. Y mi mamá tuvo 8 y dice, donde comen 3, comen 4. Sí, pero pues para ir a la escuela está difícil, ¿no? Y para darles buena vida está difícil, ¿no? Ok, entonces, los métodos anticonceptivos, estos los voy a hablar un poquito rápido, porque son así como que los que más conocemos y todo esto, que es los métodos de barrera, pues clásico, ¿verdad? El gorrito, pues todos lo conocemos, pero además hay combinaciones. Algunos anticonceptivos también tienen, por ejemplo, espermicidas. Los espermicidas no son más que compuestos que lo que hacen es inhibir la motilidad del espermatozoide, entonces el pobre ya no puede viajar hasta donde debe de viajar, ¿no? A veces cuando escuchamos la palabra espermicida decimos, ya lo mataron, ¿no? En realidad no lo matan, solo le inhiben la motilidad, ¿no? Sí, digo, eventualmente se muere porque pues ya se va a degradación, ¿no? Digo, es lo mismo, nada más que la muerte no es así como que inmediata. Métodos intrauterinos, y esto que le hago la broma a nuestro departamento de inglés, ¿no? Nuestro DIU. Y en estos métodos intrauterinos, ya ves que soy la que yo estoy causando que haya interferencia. En estos métodos intrauterinos lo que hacemos pues, es engañar a la matriz que ahí hay algo. Entonces ya la producción hormonal varía y todo porque ella piensa, la pobre, que está ocupada, ¿no? Ahí con algo. Pero no piensa, sí está físicamente, ¿no? Ocupada con un punto. Y curioso, este método es así hiperantiguo porque sabemos ahora que los antiguos egipcios a las mujeres buscaban así como que piedritas muy redonditas y alargaditas y bonitas, y era un método muy efectivo, ¿no? Y también los beduinos, ¿de quiénes eran? A las camellas, exacto, también les metían sus piedritas y ya eran felices las camellas. Sí. Los métodos permanentes, pues ya todos sabemos, ¿no? Es la hipoclasia, y allá el cortecito, ¿no? También para los muchachos, ¿no? La vasectomía. Y esto que sí les va a interesar, muchachos, los métodos de emergencia. Sí. La pastilla del día siguiente. Por favor, no les den dosis todos los días a la novia. Son una bomba. Las cantidades hormonales que se ingieren son bastante altas. Entonces algunas te dañan te lastiman hasta el estómago y andas neurótico, con dolor de cabeza. Es bueno, pero es grave. Entonces hay estos 3 compuestos. Hay algunos más, pero estos son como que los más, los compuestos que más se usan. El nombre comercial en los diferentes países varía. La misma compañía, ya saben, le pone un nombre diferente en cada país y cosas así, ¿no? Entonces, el levonorgestrel inhibe la liberación de las hormonas de la gonadotróficas de la glándula pituitaria, por lo tanto previene la ovulación, aumenta la viscosidad del morbo cervical, y esto hace que el pobre espermatozoide pues tampoco pueda avanzar mucho, y altera las paredes internas del útero, estrecha el endometrio. Este es un método que en altas dosis es la presentación de la pastilla del día siguiente. Me parece que es 1.5 miligramos o algo así, que es muchísimo. Pero sin embargo, este compuesto también es usado en algunas pastillas anticonceptivas, pero ahí son dosis muy pequeñitas, entonces no te afecta gran cosa, ¿no? Cuando sí te agrede algo es cuando está en su forma de pastilla del día siguiente. El acetato de ulipristal es un modulador selectivo de los receptores de la progesterona, por lo tanto pues los bloquean, pues. Y por lo tanto, pues entonces no llega la progesterona activa, previene también la ovulación y modifica el endometrio. Ojo,
Algunos de estos métodos, aunque les des en pastillas del día siguiente, sobre todo estos, en realidad solo te protegen si, solo si la muchacha no ha ovulado, porque si ya ovuló, ¿sí lo ven? En cambio, existe otro compuesto que se llama mefiprestona y es la R1486, que es mejor conocida así. En este caso, este compuesto inhibe la ovulación, pero además, si ya está fertilizado el óvulo, también inhibe la implantación, pero también se usa como abortivo, porque una vez que ya está implantado, también tiene la capacidad bueno, activa una serie de señales hormonales y aumentos hormonales, que lo que te lleva es a una degradación finalmente del endometrio o de la pequeña placenta que está ahí, entonces hay desprendimiento. Entonces este es un compuesto que se usa no solo como método de emergencia, sino de superemergencia. Entonces ahora vamos del otro lado, los que sí quieren y no pueden. Bueno, esa es la reproducción asistida. ¿Y qué es asistida? Pues nada más que la reproducción que no es natural y que necesita ahí como que el empujoncito de la manita del hombre. Entonces, durante la reproducción asistida, pues depende de cuando llega una pareja a una clínica o algo así, pues si es una pareja como jovencita, lo primero que le dicen, a ver, vamos a checar durante todo tu periodo menstrual, vamos a checar en qué momento, según el moco y otras pruebas, estás ovulando y las mandan a hacer como que un coito programado. Pero ya cuando llega uno grandecito ya le dicen, no, a ver, vamos a hacerte una batería de pruebas para ver qué traes. Entonces, depende sí. Entonces lo que busca esta reproducción asistida es potenciar la ovulación, potenciar la producción de espermatozoides, manipular el óvulo, los espermatozoides o ambos en algunas parejas y manipular el embrión. Todo depende del caso particular de cada pareja o de cada persona. Bueno, hay mujeres o hombres que quieren tener familias sin tener la contraparte y se buscan donadores, ¿no? En el caso de la mujer se hace una inseminación artificial, cosas así, ¿no? En el caso de los hombres pues se buscan como que un vientre de ser alquilado, ¿no? Okay. Las técnicas de reproducción asistida, las más pues no agresivas, pero las que requieren así como que una mayor manipulación son la inseminación artificial. Esta técnica pues no es más que el depósito en el interior del tracto reproductor, pues los espermatozoides, pero los espermatozoides que ya fueron capacitados, ¿se acuerdan? Que tienen que ser capacitados. Entonces eso le ayuda porque puede ser que el problema sea que han escuchado que luego dicen es que tiene la matriz muy ácida, ¿no? O muy alcalina, de repente hacen esos comentarios las personas, ¿no? Entonces son medios no tan aptos para el espermatozoide y entonces lo que hacen es depositárselo así como que más adelantito, ¿no? Para que ya no tengan que pasar, pero previo tienen que ser madurados, ¿no? O también se da en el caso de algunos hombres que sus cuentas espermáticas son un poco bajas, no tan bajas. Cuando son muy bajas, ahorita vamos a ver otro método, pero cuando son así como que medio bajas, también la inseminación artificial es un buen método. Entonces en la inseminación artificial les decía, primero hay una estimulación, esto no se lo decía, hay una estimulación hormonal del ovario, porque entonces puede ser que más bien el problema es del otro lado, ¿no? del lado de la mujer, y entonces hay un problema ahí con la liberación del óvulo y estos casos. Entonces hay una estimulación hormonal para que el ovario libere el número de ovocitos maduros y sean liberados. Y entonces vienen ya con una inyeccióncita, con una jeringuita, y meten los espermatozoides hasta por acá, ¿no? Pero el semen o los espermatozoides son previamente seleccionados, concentrados en el caso de que cuando las cuentas espermáticas son bajas, y además obviamente se seleccionan los espermatozoides móviles, ¿no? Para que terminen el trayecto. Acuérdense que la fertilización está como por acá,
¿sí? Entonces, pero también es medio difícil meter la canulita hasta por acá, ¿no? Y la inseminación es, bueno, obviamente tiene uno que estar yendo al médico para que le lleven su control de hormonas y todo esto, pero la inseminación per se, el método, pues es muy rápido y en una sola consulta se hace. Bueno, la fecundación in vitro ya tiene el primer niño que nació en Inglaterra por fertilización in vitro fue en el 78. O sea, ya tiene muchos años con nosotros, ¿no? En México no nos hacía mucha falta en ese tiempo. Pero bueno, esto de la reproducción en los países en los que ya la población es más vieja y los muchachos como que no quieren tener hijos y es algo que les causa conflicto, ¿no? Sus poblaciones son viejas por ahí en Europa, ¿no? Canadá, sí. Bueno, y entonces la fecundación in vitro, pues en esto lo que se hace es que se obtiene el espermatozoide de parte del señor, del muchacho, se obtiene los óvulos, les decía, por acción, les dan un tratamiento hormonal y entonces inducen la maduración y inducen la ovulación. En muchos de los tratamientos ya en clínicas se dan dosis suficientes para que no solamente un óvulo, sino varios óvulos vayan a maduración y así tener mejor éxito, porque es de decirles que es caro, bueno, un poco caro, pero aparte en la clínica te dicen como que te cobran por evento. Si no pegó, o sea, no te dicen de aquí le cobramos y no se va hasta que quede embarazada, si no es por un evento. Hay clínicas que se ponen más vivas y ya te dicen, no, pues es el precio por 3 eventos, ¿no? A ver si en uno pega. Sí, es un poco caro y es un poco complicado. Emocionalmente para la pareja es traumático cuando te sometes a todos esos tipos de estudios y al final de repente pues nada más no, o sea, es difícil, ¿no? Para las parejas que sí quieren. También es difícil para las que no quieren. También es traumático. ¿Cómo se recuperan los óvulos después de que se pierda la maduración? ¿Cómo los recuperan? Se hace, ya saben, con vacío, ¿no? Bueno, es un aparatito y es una cánula que está asociada a la camarita para la laparoscopía, ¿cómo se llama? Y hacen una punción en el ovario. En el ovario, dependiendo del tamaño del folículo, tú detectas qué folículo ya está maduro, qué folículos están maduros y si con vacío, literalmente, los succionan. Es una cirugía. Pues más cirugía es así como que por la vía de la vagina. Digo, si es traumático también. Quizás más que la cirugía, porque en la cirugía te duermen, ¿no? Entonces, está difícil. Por eso muchas parejas así como que se preparan psicológicamente para estos procesos, ¿no? Sí, exacto. Ok, entonces primero se superovula, pues se estimula el ovario, se obtienen los óvulos por succión, se preparan también el semen, dependiendo de los problemas que haya del semen. Si es de baja cuenta, lo que hace es primero el semen se enjuaga porque el líquido seminal lleva componentes que como que retardan el proceso. Entonces en general primero lo enjuaga con unos medios que no le dan ningún problema y ya luego se concentran, se cultivan en un medio y mucho más concentrado. En humanos, para lo que es la inseminación artificial, se usan concentrados como 3 millones por mililitro. Entonces es bastancito para lo que es la fertilización in vitro. Luego vamos a ver otra técnica en donde se necesitan menos concentrados porque lo que hacen es una agujita, nada más pesca una célula. Ahorita vamos a ver ese método. Y entonces, bueno, ya se preparan y entonces ya se ponen juntos y entonces algún espermatozoide va a fertilizar. ¿Cómo saben si fertilizó? Esto, después de que los ponen juntos, ya los dejan ahí unas horitas, luego enjuagan el óvulo
y ya luego lo dejan solo. Y esto es una fotografía de los dos, les llaman pronúcleos. El espermatozoide ya entró, y fíjense cómo la cabecita es pequeñita. ¿Se acuerdan que les dije que se compacta? Pero cuando entra al óvulo, otra vez se relaja. Algunas personas que trabajan más en el área biológica sabemos que hay unas proteínas que se llaman histonas, que son las que están ayudando a que el DNA esté empaquetado. Pero cuando el espermatozoide se transforma, esas histonas son cambiadas por otras proteínas que se llaman histonas, y lo que tienen esas proteínas es que su carga positiva es mucho más fuerte, entonces se unen más fuertemente al DNA y lo que hace es compactarlo más. Se dice que el DNA del espermatozoide es casi cristalino y por eso está muy compacto. Pero cuando entra al óvulo, otra vez hay recambio de esas proteínas por las histonas y entonces ya tenemos otra vez un núcleo tradicional. Entonces este es el periodo de pronúcleos, es el núcleo del espermatozoide y el núcleo del óvulo. Entonces son pronúcleos, y no los confundan con que este es el estadio de dos células. Alguien que no tiene experiencia podría decir, ay, aquí parece que son dos celulitas, ¿no? Pues no, son los núcleos que vienen de cada lado, luego se fusionan, forman un solo núcleo, y esta es la primera división. Entonces in vitro empieza a dividirse, y por lo general, esta es una fotografía muy viejita y que la quise poner porque es la fotografía que el investigador se llama Edwards, que fue el señor que empezó con lo de las inseminaciones. Bueno, empezó con la fertilización in vitro. A él le dieron el premio Nobel en el 2010. Este señor empezó su trabajo en los años 50 y el fruto lo obtuvo hasta el 78, que fue el primer nacimiento fue niña, la primera niña por fertilización in vitro. Tuvo muchos años de muchos fracasos, entre comillas, ¿no? De todas sus pruebas, de que las hormonas, las liberaciones, las preparaciones para las células y todo eso, ¿no? Hasta el 78 nació el primer bebé, y esta es la fotografía del reporte de ese trabajo. Pues los microscopios estaban así como que no tan buenos. Vienen las fotos de ahora, ¿no? Esta es una foto. Entonces, una vez que empiezan a dividirse, por lo general, al estadio de 8 células es cuando el embrión es implantado en la matriz. A la mujer que va a adoptar ese embrión se le da la continuidad de tratamiento hormonal para que esté lista y tenga el recubrimiento del endometrio. El endometrio es la capa que se forma para recubrir la matriz, para que se implante, y luego ese endometrio se convierte en la placenta. Bueno, el otro método de fertilización in vitro es así como que cuando la señora tiene alguna distrofia en las trompas de falopio y entonces el espermatozoide no puede llegar hasta allá, o cuando las cuentas espermáticas son muy bajas, o cuando tienen algún problema un poquito más serio, lo que hacen es una inyección intracitoplásmica del espermatozoide. Entonces el espermatozoide lo preparan, lo captan con una jeringuita y de plano lo ponen adentro del óvulo. Entonces esta es una foto así como que en vivo de la inyección intracitoplásmica, y pasa el mismo procedimiento de que lo dejan en un medio de cultivo, que se empiece a dividir y todo, y ya luego lo implantan otra vez en el estadio más o menos de 8 células. Esta es la conclusión de todo un escrito grande que escribió este señor cuando le dieron el premio Nobel a Robert Edwards por la fertilización in vitro en el 2010. Es todo, muchachos. ¿Alguna duda?